Presentador A. En 1469, una princesa de Castilla y un príncipe de Aragón se casaron en secreto, desafiando literalmente a media Europa. Fijaos, lo que construyeron juntos cambió para siempre el mapa del mundo. Os damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en la dramática y fascinante historia de Isabel y Fernando, sin duda la pareja más influyente de la historia de España. Eso es. Y a ver, no estamos hablando del típico cuento de hadas, para nada. Hablamos de cómo dos jóvenes monarcas lograron transformar lo que entonces era un auténtico rompecabezas de reinos medievales en la primera potencia mundial. Es una historia trepidante, llena de ambición, de estrategia pura y dura, y de momentos que, de verdad, parecen sacados del guión de una película. Y hablando de películas, el inicio de todo. Valladolid 1469, una boda real en secreto. Algo que muy poca gente sabe es el nivel de peligro real y absoluto que rodeó a este momento. Totalmente. Es que Isabel tuvo que escapar literalmente disfrazada para poder llegar viva a su propia ceremonia. Media nobleza e incluso potencias extranjeras querían impedir este enlace a toda costa. Y claro, tras la boda se desató una cruenta guerra de sucesión en Castilla. Una guerra que Isabel terminó ganando, consolidando así su poder. Fue un inicio súper turbulento, sí, pero marcó el primer paso hacia algo inmenso. Claro, para entender el mérito brutal que tuvieron hay que ver el punto de partida. Hablamos de una Iberia dividida. La corona de Castilla por un lado, la de Aragón por otro. El siglo XV era un auténtico mosaico fragmentado. Exacto. Teníamos a Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y, por supuesto, el reino nazarí de Granada en el sur. Era una península en estado de conflicto permanente, además con una nobleza que era todopoderosa y que se pasaba el día desafiando a unos reyes que estaban muy debilitados. Faltaba por completo un proyecto político común. Es que las coronas de Castilla y Aragón eran entidades totalmente distintas. Tenían sus propias lenguas, sus propias leyes, sus propios problemas. Y justo aquí es donde entra la brillantez estratégica de esta pareja. Y aquí está la clave de todo su éxito. Seguro que os suena la famosa frase «tanto monta tanto Isabel como Fernando». Es un concepto fascinante porque, aunque unieron las coronas de Castilla y Aragón, cada reino mantuvo intactas sus propias leyes, sus instituciones y sus fronteras. No se fusionaron en un solo país de la noche a la mañana, pero, y esto es lo importante, políticamente actuaban siempre como un frente unido e indivisible. Lo que hace este momento tan fascinante es que establecieron una división de poderes prácticamente igualitaria. Para ser una pareja con tantísimo poder en plena Edad Media, mantener esta estructura de igual a igual era algo nunca visto. Se complementaban de maravilla. Presentadora A. Esta unión sin precedentes les permitió proyectar su poder hacia un momento clave. Entramos de lleno en lo que se conoce como el Año del Milagro, 1492. Es que, de verdad, detengámonos un momento en estas fechas. Enero, marzo y octubre del mismo año. Algo que muy poca gente suele dimensionar es lo alucinante que resulta que el final de la Reconquista, un proceso que duró 8 siglos, y el descubrimiento de un mundo completamente nuevo sucedieran exactamente en el mismo año. Una auténtica locura. 1492 es un punto de inflexión absoluto. Literalmente, es el año en que la Edad Media da sus últimos coletazos y se abre la puerta de golpe a la Edad Moderna. Vamos a desgranar estos eventos de vértigo, empezando por enero. Presentadora, y este primer evento ilustra brillantemente el fin de una era. El 2 de enero de 1492, la rendición de Boabdil. ¿Os imagináis la escena aquel día de invierno? El rey Boabdil entregando las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Es uno de los momentos más icónicos de nuestra historia, con el famosísimo Suspiro del Moro. Políticamente, este gesto significaba la unificación territorial de casi toda la península ibérica bajo las coronas cristianas y el fin definitivo de 800 años de presencia política musulmana. Tras décadas de asedios progresivos y campañas militares anuales extenuantes, el último enclave nazarí había caído por fin. Y claro, con la guerra en casa ya terminada, Isabel por fin pudo mirar hacia el océano. Es aquí donde entran en juego las famosas capitulaciones de Santa Fe, el contrato que lo cambió absolutamente todo. Hay que recordar que Portugal ya había rechazado por completo el alocado proyecto de un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Les pareció inviable, pero Isabel decidió apostar por él. Fue una apuesta geopolítica masiva, un todo o nada. En este documento, los reyes le otorgaban a Colón títulos y unos porcentajes muy jugosos de las riquezas que encontrara en su viaje. Sin saberlo, estaban sentando las bases para una expansión global sin precedentes en la historia humana. Y hablando de Colón y su viaje, algo que resulta súper curioso y que a veces olvidamos es la enorme ironía de este momento histórico.
El verdadero destino de Colón no era América en absoluto. Él buscaba una ruta alternativa hacia las Indias, hacia Asia. Así es, y el dato sorprendente aquí, que lo cambia todo, es que Colón murió creyendo fundamentalmente que había llegado a la costa asiática. Nunca llegó a comprender del todo que se había topado con un continente entero, algo completamente nuevo para los europeos. Fue un error de cálculo, entre comillas, que transformó a España en la primera potencia colonial del planeta. Sin embargo, la construcción de un aparato estatal tan sumamente poderoso rara vez ocurre sin dejar profundas cicatrices. Pasamos ahora a analizar el precio del poder y las sombras de su reinado. En 1478 se estableció la Inquisición española. El objetivo principal de los reyes era crear una cohesión absoluta dentro de sus reinos. Y claro, en el contexto del siglo XV, eso significaba garantizar una estricta ortodoxia religiosa en todos sus territorios. Bajo la dirección del primer gran inquisidor, Tomás de Torquemada, la Inquisición aplicó métodos implacables. Hablamos de un sistema de persecución, interrogatorio y castigo diseñado para erradicar cualquier disidencia religiosa o falsa conversión. Es fundamental entender esto desde la mentalidad de la época. Los reyes veían la uniformidad religiosa como una herramienta indispensable de control estatal. Empleaban la represión, pura y dura, como un mecanismo directo para asentar su poder. Y esa búsqueda obsesiva de uniformidad nos lleva a un número que verdaderamente estremece: entre 100.000 y 200.000. En marzo de 1492, a través del Edicto de Granada, los reyes católicos ordenaron la expulsión de todos los judíos de sus reinos que no aceptaran convertirse inmediatamente al cristianismo. Es una escala humana sobrecogedora, de verdad. Esta expulsión provocó un exilio masivo y profundamente trágico. Y fijaos, no solo fue un drama humano terrible, es que España perdió de la noche a la mañana una parte fundamental de su élite intelectual, médica, financiera y comercial. Un impacto cultural y económico brutal del que el país tardaría muchísimo tiempo en recuperarse. Presentador A. Como vemos, querían el control absoluto a todos los niveles, y para lograrlo tuvieron que desmantelar todo el sistema feudal anterior y levantar algo completamente nuevo. Hablamos de la construcción del Estado moderno. Y vaya si lo hicieron. El ritmo de reformas internas que aplicaron fue bestial, no pararon. Primero, sometieron a esa nobleza rebelde que antes hacía lo que le daba la gana. Les recortaron los privilegios de raíz y los ataron en corto a la corona. Luego crearon la famosa Santa Hermandad. Para que nos entendamos, hoy en día fue el primer cuerpo policial organizado de España. Estaba diseñado para pacificar los caminos y mantener a raya el crimen en el ámbito rural. A todo esto le sumaron una reestructuración judicial completa y, de la mano del indispensable cardenal Cisneros, una profunda reforma de la Iglesia española para limpiar la corrupción. Con todas estas herramientas, centralizaron su autoridad de una manera rotunda y crearon, a ojos de los historiadores, el primer Estado verdaderamente moderno de toda Europa. Una vez que lograron pacificar y organizar el interior, tocaba mirar hacia afuera. Hablemos de su legado definitivo y de cómo proyectaron todo ese poder al resto del mundo. Presentadora, el resultado fue la fundación de un imperio global, basada en una telaraña estratégica simplemente perfecta. Isabel y Fernando utilizaron a sus hijos literalmente como piezas de ajedrez en el tablero europeo. Fueron tejiendo alianzas matrimoniales con las casas reales más potentes, Inglaterra, Portugal y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y el resultado, a largo plazo de ese juego de tronos real, fue estratosférico. Su nieto, Carlos V, heredaría toda esta inmensa base. Gracias a los robustos cimientos que pusieron Isabel y Fernando, Carlos llegaría a gobernar el mayor imperio que el mundo había visto hasta ese momento, ese famoso imperio donde nunca se ponía el sol. Y todo esto nos deja con una reflexión final ineludible sobre el poder, sobre la ambición desmedida y sobre las grandes contradicciones de los líderes históricos. ¿Transformaron un territorio totalmente dividido en el primer imperio global? Sí, es indiscutible, pero el precio humano e ideológico que se pagó por ello fue inmenso. Por eso, a quienes nos acompañáis hoy, queremos plantearos la siguiente pregunta. Viendo todo lo que hemos analizado juntos, ¿fueron los reyes católicos los monarcas más grandes de la historia de España? ¿O consideramos que las sombras de su reinado pesan demasiado en su legado? Nos encantaría leer vuestras opiniones y que haya un buen debate en los comentarios, siempre, por supuesto, desde el respeto y el rigor histórico. Muchísimas gracias por sumergiros en esta apasionante historia con nosotros. ¡Hasta la próxima!